Bienvenidos a Difícil de Creer, Brasil. Difícil de... Saludos. En este momento estamos siendo empapados por la famosísima garganta del diablo. Ahí está. Bienvenidos a otro mundo. Difícil de... Difícil de creer. Brasil. Hoy en Difícil de Creer, el Rey Pelé no es tan amado por todo Brasil. Y descubriremos por qué. Hoy, el lado oscuro de Pelé. Hablando de oscuridad, Brasil albergó una gran cantidad de nazis y esta historia la develaremos desde el sur del continente. Todo será difícil de creer. Brasil. Comenzamos. Difícil de creer. Brasil. Muchos rincones de Brasil cuentan con historias plagadas de misterios, como el edificio Joelma o los 13 espíritus del cementerio de San Pedro. Todos ellos guardan enigmas difíciles de creer. Sus incontables fenómenos extraños que se han dado entre sus muros lo han llevado a ser el sitio más famoso en Sao Paulo, Brasil. Esto en el rubro de lo paranormal. Hablamos del edificio Joelma, ubicado en un sitio maldito. Su macabra historia inicia aún antes de su construcción. En los 40, en su lugar existía una casa, habitada por Paulo Ferreira, quien vivía con su mamá y con 2 hermanas. Las mujeres fueron asesinadas por el profesor de química, pero antes de darles muerte, él construyó en el patio trasero de la vivienda un pozo para enterrar los cuerpos. Cuando la policía supo quién era el asesino, Paulo se quitó la vida con un tiro en el corazón. Pero la maldición apenas comenzaba. Luego de que los bomberos sacaron los cadáveres del pozo, uno de los hombres de rojo murió por infección cadavérica. Años después, en 1972, se inauguró el edificio Joelma. Rápidamente se le consideró como uno de los más importantes de la época. A los pocos años, fue consumido por las llamas. En el incidente murieron 189 personas y 345 más resultaron heridos. El incendio comenzó por un cortocircuito en el sistema de aire acondicionado en uno de los pisos. Pronto, el fuego se propagó ocasionando que muchos residentes entraran en pánico ante una temperatura de casi 700 grados. Algunos decidieron saltar por las ventanas. El cuerpo de bomberos no pudo salvar a todas las personas atrapadas, ya que no contaban con suficiente agua y sus escaleras no llegaban a la parte alta. Cuentan que hubo quienes fallecieron quemados, mientras que otros murieron por asfixia. Luego del percance, el inmueble estuvo cerrado 4 años, tiempo durante el cual se efectuaron las labores de restauración. Una de las víctimas fue Volquímar Carvalho dos Santos. Como su madre y su hermano Álvaro no sabían nada de ella, intentaron buscarla en algunos hospitales. Fue en el Instituto Médico Legal donde el joven identificó el cadáver de la chica, pero al ver el horrendo estado en el que quedó, decidió entonces guardar silencio. Una vez que la familia siguió con la búsqueda, el fantasma de Volquímar se apareció a su mamá. Le dijo que Álvaro le había mentido y entonces le indicó el lugar donde ella se encontraba. Tiempo después, los sobrevivientes contactaron a la difunta a través de un medium, desatándose con esto otros fenómenos paranormales. Un inexplicable hecho en torno al incendio de ese edificio sucedió cuando 13 personas intentaron escapar de las llamas por el elevador, sin conseguirlo. Todos ellos murieron carbonizados y nunca pudieron ser identificados. Según la leyenda, precisamente estos 13 espíritus son los responsables de la serie de fenómenos paranormales que se perciben en el edificio y en el cementerio de San Pedro en Sao Paulo, donde fueron enterrados. Se dice también que los lugareños que acuden al panteón a rezar por su eterno descanso y a echar agua a sus tumbas son bendecidos con milagros. En cambio, cuando los mausoleos carecen del vital líquido, los llantos y gritos de lamentos no se hacen esperar.
Hay la idea de que las almas en pena claman por agua debido a la terrible tortura que sufrieron al momento de morir. También, dichos entes suelen avisar a los cuidadores del cementerio cuando se aproxima alguna tragedia. Esta leyenda ha cobrado tal fuerza que en memoria de los 13 espíritus se construyó una capilla rudimentaria al lado de las tumbas. Hay que decir que el nuevo edificio de Joelma aún guarda el recuerdo del drama. Los moradores aseguran ser testigos de ruidos extraños y extrañas apariciones, como la de una joven rubia cuya presencia se atribuye al fantasma de Volkimar. La serie de hechos extraordinarios obligó a que las autoridades locales, en 2004, ordenaran exorcizar los pisos tanto el 19 como el 20 del edificio. Durante este rito se produjo una baja de temperatura y se escucharon melodías con una procedencia desconocida. Por su lado, los encargados del exorcismo señalaron que el inmueble estaba cargado de energía negativa, principalmente en los baños, y que era casi imposible limpiar el área. Vale do Anhangabaú, en Brasil, cuya traducción quiere decir el Valle de los Espíritus, es una zona catalogada como maldita. Esto porque presenta de forma regular extrañas voces, pisadas, lamentos, sonidos inexplicables y otras situaciones extranormales. Se dice que en este lugar sucedieron dos eventos catalogados como poltergeist. El primero, en 1999, precisamente en el recinto gubernamental, donde se desataron una serie de ruidos extraños. El segundo consistió en una lluvia de piedras durante 48 horas continuas en la hacienda de Uloa, junto a otros fenómenos que se extendieron por 40 días. Ambos casos robaron la atención de la opinión pública, al grado de que se practicó un exorcismo en el valle, avalado por la misma Iglesia Católica. Este tipo de fenómenos suelen suceder en sitios donde tiempo atrás se produjo una muerte violenta. Entonces, el alma de quien la padece llega a desprenderse tan rápido que no tiene tiempo de procesar este drástico cambio. Así, se aferra al mundo de los mortales, porque no sabe que ha perdido a su cuerpo físico. Además, evita cruzar para resolver asuntos pendientes, o bien, se queda en busca de venganza. De tal suerte que el único modo que tiene para conectarse con los vivos es a través de la manipulación de objetos. Y en caso de que el ente se encuentre fúrico, los fenómenos paranormales suelen tomar tintes dramáticos y violentos. A veces los poltergeists se desatan cuando se han profanado tumbas y entonces se interrumpe el descanso eterno de sus moradores, sobre todo si los restos o las osamentas quedan al descubierto. Difícil de creer. Difícil de creer. Bitácora de viaje. El principal punto turístico de Río de Janeiro es el Cristo Redentor. Cuando fue diseñado, una de las primeras ideas fue que tuviera los brazos y las manos sobre todo, tomando el mundo. Pero pensaron que tal vez los brasileños creerían que realmente en lugar del mundo tendría un balón de fútbol. Al final lo dejaron con los brazos abiertos. Hoy día hay una broma muy popular que dice que el Cristo Redentor está en esta posición porque está esperando aplaudir. ¿Cuándo aplaudirá? Cuando un carioca trabaje. Difícil de creer. Difícil de creer. Brasil ha pasado por etapas de encuentro y desencuentros respecto al nazismo. Por ejemplo, el brasileño Getúlio Vargas, que fue presidente de este país, al principio era admirador de Hitler y después se convirtió en su acérrimo enemigo.
Después, Brasil peleó con los aliados en la Segunda Guerra Mundial y vencieron. Tiempo después, Brasil, así como otros países sudamericanos, se convirtieron en refugio de nazis que escapaban de los mismos juicios de Nuremberg. Hablemos de este tema. Es difícil de creer. La relación entre Brasil y Alemania data desde los primeros europeos que llegaron junto con los portugueses tras la conquista de América. En Brasil se establecieron nutridas comunidades de inmigrantes italianos, españoles y alemanes. Durante la década de los años 30, el dictador brasileño Getúlio Vargas manifestó de manera abierta su gran admiración por el fascismo europeo. Hitler y Mussolini se convirtieron en grandes modelos a seguir por el mandatario carioca, razón por la cual las relaciones entre Brasil, Alemania e Italia comenzaron a germinar. Uno de los brotes más significativos de la intolerancia en Brasil fue la creación de un partido fascista que aglutinó a 40.000 miembros. Esto representó el mayor número de adscritos a un partido de estas características fuera de Europa. Aquel lugar era propiedad de unos industriales de Río de Janeiro. El padre Renato y dos de sus hijos simpatizaban con una organización de extrema derecha nazi, denominada Arcao Integralista Brasileira. Según relata el descubridor de este hallazgo histórico, en aquella granja vivían 50 niños de alrededor de 10 años de edad. Ellos fueron recogidos de un orfanato en Río de Janeiro. Los pequeños llegaron en 3 oleadas. La primera en 1933. De acuerdo con los documentos de Filo, Osvaldo Rocha Miranda solicitó y obtuvo la autorización para ser el guardián legal de los huérfanos. Lo inquietante del asunto es que nadie sabía para qué los quería o por qué había decidido hacer una acción tan aparentemente altruista. La realidad es que aquellos niños eran golpeados y obligados a trabajar de manera forzada como esclavos. Un sobreviviente de aquella granja recuerda que tenían que saludar la fotografía de un hombre que ellos no sabían quién era, pero que hoy se ha confirmado era Hitler. El rancho se convirtió en un lugar para reuniones de simpatizantes nazis en Brasil. Otro evento que habla de la simpatía que había entre la Alemania nazi de Hitler y Brasil es que en el país germano se creó una estación de radio de banda corta llamada Hora do Brasil. La idea era que transmitiera cultura brasileña. Lo irónico del caso es que la música que se programaba, obviamente, era samba, con un origen africano, algo diametralmente opuesto a la idea de la raza pura. Difícil de creer. No obstante, ocurrieron 2 hechos que cambiaron de manera radical la simpatía que Brasil profesaba por Alemania. El primero ocurrió en 1939, cuando el presidente Franklin Delano Roosevelt y su homólogo brasileño, Vargas, firmaron un acuerdo de buena vecindad entre Estados Unidos y Brasil. El segundo tuvo lugar el 28 de enero de 1942 en Río de Janeiro, cuando cancilleres de América abordaron una agenda fundamentada en preceptos democráticos y su defensa, provocando la ruptura de relaciones entre Brasil y los países del eje formado por Alemania, Italia y Japón. Pero Hitler no se quedó con los brazos cruzados. No, atacó a Brasil el 16 de febrero de 1942. La historia cuenta que submarinos alemanes hundieron varias embarcaciones brasileñas, entre las que se encontraban el barco Buarque, el Olinda y el Aníbal Benévolo, entre muchos otros. Esto, por supuesto, provocó que el gobierno de Brasil enviara un contingente de más de 25.000 hombres al frente de guerra. En conjunto, los brasileños participaron en la campaña de Italia desde julio del 44 a mayo del 45. El comandante de las fuerzas expedicionarias brasileñas, João Baptista Mascarenhas, anunció la victoria de las fuerzas aliadas contra el nazismo en Europa el 8 de mayo del 45. Al término de la Segunda Guerra Mundial, los soldados de Brasil fueron condecorados por su valiente desempeño en la lucha contra el régimen nazi. Un general del comando aliado, Willis Krittenberger, declaró lo siguiente: combatieron de forma brava y valiente,
contribuyeron de manera sustancial a la conquista de la victoria de las Naciones Unidas. Pueden estar orgullosos con la certeza de haber cumplido íntegramente la misión para la que el pueblo brasileño los envió al extranjero. En uno de los barcos en los que enviaban a los efectivos brasileños al frente de guerra, iba un joven procedente de ese rancho de los industriales de Río de Janeiro, Nazas. El joven, de nombre Santos, se había alistado a la guerra y luchar por su país para vencer al hombre de la foto, a ese que sus captores adoptivos obligaron a saludar muchas veces. Difícil de creer. Es el jugador más grande de la historia. Su nombre se escribe con letras de oro. Logró lo que nadie: ganar una Copa Mundial de Fútbol con 17 años de edad. Su carrera impecable, ejemplar, pero el lado B de su vida es doloroso. Hablemos de Pelé. Difícil de creer. Siento que he fallado porque no me di cuenta que Edinho consumía drogas. Esto fue lo que dijo Pelé, mientras su rostro se inundaba de lágrimas. Pero ya no eran lágrimas de alegría, esas de Suecia 58 cuando se consagró con solo 17 años de edad, o las lágrimas de México 70, la vez que levantó la Copa del Mundo. Era el llanto del dolor, del sufrimiento, el del padre que se siente arrepentido por no haber dado más y mejores horas a su hijo. Era el llanto del Dios que de pronto entendió que había errado. Quizá no vi esto porque he trabajado mucho. Es triste que por mi intensa campaña contra las drogas en todo el mundo no haya podido ver lo que ocurría en mi propia casa, argumentó también el rey, cuando, obligado por las circunstancias, tenía que abrir su corazón, mientras las rejas de la penitenciaría encerraban a su hijo. ¿Pero qué pudo pasar en la vida de Edinho para sumirse en la droga, el crimen organizado y el alcohol? ¿Cómo su padre no pudo verlo? Esta es la historia. En 1975, el pequeño Edinho tenía 5 años de edad. Pasaba su niñez en Sao Paulo, pero tuvo que adaptarse a la vida del futbolista y no de cualquier futbolista. Era el hijo del más grande. Pelé había firmado un contrato millonario con el Cosmos de Nueva York, así que decidió cambiar de residencia con toda su familia a la Gran Manzana. Edinho vivió en Nueva York hasta que cumplió 20 años de edad. Pelé, luego de su retiro del fútbol en 1977, empezó a vender su imagen para infinidad de marcas y sus viajes por el mundo se empezaron a hacer extensos y frecuentes. El joven, alejado de su padre y viviendo en Nueva York, bajo la enorme fama de Pelé, comenzó a frecuentar bares peligrosos. Y no solo eso, a conocer gente con malas intenciones. Irónicamente, la ciudad que le pagó millones a Pelé fue la misma ciudad que le robó a su hijo. Las diferencias eran claras, contrastantes. Ejemplo, Edinho nunca quiso el número 10 de su papá. Eligió la número 1, de portero. Ya como guardameta, Pelé lo llevó a Brasil, al Club Santos específicamente. Y en 1990, Edinho fue admitido en el primer equipo. Contaba con 20 años y todos querían ver al hijo de Pelé. Pero Eddie no heredó las mismas habilidades de las que gozó su padre. Tuvo poca suerte en el club santista y pasó por varios clubes sin pena ni gloria. Del gran goleador que muchos querían ver, no había ni rastro. Mientras, Pelé andaba por el mundo con una sonrisa fabricada por los miles de dólares que le pagaban por anuncios, campañas y presentaciones. En 1999, Edinho había regresado al Santos, pero una lesión en la rodilla lo obligó a dejar el fútbol para siempre. Esa fue la gota que derramó el vaso. Así empezó una espiral, una decadencia que llevó al hijo de Pelé a las drogas, al alcohol
a la situación incontrolable que lo sumió en el mundo delictivo. El fútbol era importante para Edinho, porque, de alguna manera, era lo único que lo mantenía en contacto con su papá. Por ello, la forma imprevista en que tuvo que dejar el fútbol a los 29 años produjo en él una gran depresión. En 1992 provocó un accidente de tránsito, atropelló y mató a un adulto mayor. Eddie recibió una pena de 6 años de prisión en régimen abierto. Pero es claro que el hijo de Pelé, el hijo del rey, no entendió. En 2005 fue detenido por pertenecer a una banda de narcotráfico y por lavar dinero con el nombre de Pelé en operaciones ilícitas. Edson Cholby do Nascimento. Su dolor, su penitencia. El lado oscuro de Pelé. Difícil de creer. Brasil y sus contrastes. Contrastes que emocionan y sorprenden. Mañana en TDC viajaremos por la Amazonas y conoceremos a la ayahuasca, su droga mágica. Desde Río de Janeiro hablaremos del negocio del bisturí, la millonaria industria de la belleza. Además, moveremos la cabeza al ritmo del metal brasileño y desde el cielo de Iguazú hablaremos del biocombustible. Todo será difícil de creer. Brasil.